Muy buenas, mi nombre es Brandon Méndez, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursante de la materia Derecho Laboral 3 con el doctor Jesús Manuel García Porras, y el día de hoy nos tocaría ahondar sobre el sindicato de trabajo en un sentido amplio y sobre el procedimiento para el registro y la abstención de registro. Ok, para dar inicio a este inclusivo y lacónico trabajo informativo, debemos definir a priori lo que es las organizaciones sindicales. Los sindicatos son efectivamente instrumentos de incorporación de los trabajadores en la lucha por la defensa de sus intereses y la elevación de sus condiciones de vida al tiempo que ayudan a la información y formación de una clase obrera organizada y combativa. No obstante, la finalidad fundamental de los sindicatos es la representación de sus afiliados y de la protección de sus resguardos de los trabajadores, para que puedan desarrollar las actividades que les reporten ingresos, siempre que éstes se encuentren contemplados en los estatutos, que no estén prohibidos por la ley y que el producto de dichas actividades sea destinado a fines sindicales o incremento de su patrimonio. Ahora bien, en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en acrónimo conocido como la LOT, en el título 7 del derecho a la participación protagónica de los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sociales, en la tercera sección se reflejan de manera descriptible e implícita las formalidades de las organizaciones sindicales o las condiciones necesarias o requisitos establecidos para la acción de los actos públicos de carácter laboral, en el artículo 365 de la LOT. El objeto describe las organizaciones sindicales y tienen el carácter permanente y tienen por el objeto el estudio, defensa, desarrollo, protección del proceso social de trabajo, la protección y defensa de la clase trabajadora del conjunto del pueblo en la independencia y soberanía nacional, en conglomeración con el artículo 366 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aduce que el principio de pureza, el cual no podrá constituirse una organización sindical que pretenda representar conjuntamente los intereses de trabajadores y trabajadoras, de patronos y de patronas, que tenga afiliados indistintamente a patronos y trabajadores o trabajadoras. Ahora bien, ¿qué es el sindicato? Un sindicato es una asociación de trabajadores cuyo propósito es defender los derechos laborales del sector que representen y puedan promover iniciativas, proyectos y leyes de sus intereses. Los sindicatos son asociaciones que constituyen libremente, sea que se trate de trabajadores del sector público o privado. Este principio de libertad en su constitución está reconocido como un derecho y garantiza la autonomía respecto a los intereses del patrono. Así constituido, el sindicato representa a los trabajadores del sector y lo defiende de los abusos laborales, latrocinios del patrono, sea público o privado, o los que ya estén expuestos. ¿Cuál es el objeto de los sindicatos? El sindicato tiene como objetivo principal y preliminar el bienestar de sus miembros, es decir, asegurar las condiciones dignas y favorables y propicias de seguridad e higiene laboral y generar mediante la unidad la suficiente capacidad de negociación como para establecer una dinámica de diálogo social entre el empleador y los trabajadores. La naturaleza jurídica de los sindicatos. Observamos así que los sindicatos revisten una naturaleza compleja, pues en cuanto a asociación privada representan y defienden los intereses de todos y cada uno de sus afiliados, y en cuanto a una institución de carácter social, poseen una esencia cuasi pública, ya que tales organizaciones representan el interés general de un amplio sector de la población, los trabajadores, siendo justamente esta última la función que reviste especial trascendencia en el ámbito público y político, y que justicia la supervisión del Estado. De este modo podemos concluir que es la exigencia de la democracia en el funcionamiento, elección y conformación de los sindicatos, el mecanismo que un Estado social de derecho se implementa para que éstos cumplan su fin último, el garantizar los intereses y derechos a sus afiliados. La formación del sindicato de trabajo.
La formación sindical persigue una organización que trabaje con eficacia y de forma planificada, que anticipe la renovación y la movilidad de las personas con responsabilidades sindicales, que posibilite la mayor cualificación en el desempeño de las mismas y la formación sindical que se estructura en itinerarios formativos y niveles de competencia relacionados entre sí, que permiten la mejora de la cualificación a la vez de la ampliación del conjunto de personas capacitadas para la dirección sindical y la representación de los trabajadores y trabajadoras. En el artículo 377 de la LOT describe que es necesario que obtengan el número de trabajadores que se solicitan para crear el sindicato correspondiente. Se recomienda contar con un gran grupo selecto de trabajadores, ya que mientras mayor sea el número de trabajadores, mayor fuerza y peso y validez tendrá el sindicato. Los sindicatos poseen personería jurídica, no por una imposición o creación espontánea o esporádica, sino por una decisión propia con arreglo a la cual piden al Estado, igual que las demás organizaciones, su transformación y transición de personas jurídicas. El procedimiento para el registro. Tomo 1. Aplica el artículo 377 de la LOT para dicho sindicato. Tomo 2. El sindicato mixto se puede agrupar a diferentes trabajadores o trabajadoras con diversas profesiones u oficios. Tomo 3. Es necesario que obtengan el número de trabajadores que se solicitan para crear el sindicato correspondiente. Se recomienda contar con un gran grupo de trabajadores, ya que mientras mayor sea el número de trabajadores, mayor fuerza tendrá el sindicato. 4. Deberás organizar una asamblea constitutiva, donde los trabajadores podrán redactar los reglamentos y estatutos administrativos y en donde podrán escoger sus representantes, entre otros ítems, de manera democrática. Y por último, se realizan las inscripciones del sindicato en el registro oficial. La extensión del registro. La extensión del registro de un sindicato deberá hacerse mediante la providencia administrativa debidamente motivada, conforme a los numerales previstos en el presente artículo. La extinción o el cese de un sindicato de trabajo. Las causas de disolución de una organización sindical, establecidos en el artículo 426 de la LOT, son causas de disolución las organizaciones sindicales. Tomo 1. Las consagradas en los estatutos. Tomo 2. El acuerdo de las dos terceras partes de los afiliados y las afiliadas asistentes a la asamblea, convocada exclusivamente para ese objeto. Tomo 3. La decisión de la Asamblea General de afiliados y afiliadas de incorporarse en otra organización sindical o de fusionarse con otro u otras organizaciones sindicales para crear una nueva organización sindical. Tomo 4. El funcionamiento con un número menor de miembros de aquel que se requirió para su constitución. Tomo 5. La carencia de alguno de los requisitos señalados en esta ley para su constitución. Tomo 6. En los sindicatos de empresa la extinción o el cese de la entidad de trabajo. Y el tomo 7. La inactividad o ausencia de actividad sindical durante más de 3 años. La extinción del sindicato o disolución y liquidación es la desaparición natural del sindicato por causas externas. Las causas por las cuales pueden extinguirse un sindicato son de 3 tipos: la causa formal, por sanción o por las establecidas en los estatutos. El procedimiento para la disolución, establecido en la LOT en el artículo 428, describe que una organización sindical puede acordar disolverse para incorporar a sus afiliados y afiliadas a otra organización sindical de la misma naturaleza ya existente, lo que constituye una fusión por absorción o una cohesión por absorción. La organización sindical que se fusiona debe acordar previamente su disolución en Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras y acordar la incorporación de sus afiliados y afiliadas a la otra organización sindical. El Registro Nacional de Organizaciones Sindicales
Cancelará el registro de la organización sindical disuelta y dejará constancia de la fusión en su expediente y en el expediente de la organización sindical receptora. La fusión por absorción de otra organización sindical describe el artículo 428 de la LOT que una organización sindical puede acordar disolverse para incorporar a sus afiliados y afiliadas a otra organización sindical de la misma naturaleza ya existente en los parámetros del espacio-tiempo, lo que constituye a una fusión o cohesión por absorción. La liquidación de los bienes. Establecido en el artículo 430 de la LOT, describe que la liquidación de los bienes de las organizaciones sindicales disueltas se practicará de acuerdo con las reglas contenidas o contrañidas en los estatutos. Si los estatutos no establecen reglas para la liquidación de los bienes, estas podrán ser establecidas por la Asamblea General que acuerde la disolución de la organización sindical. ¿Qué es la acción sindical? Se denomina a acción sindical en forma genérica a cualquiera de las medidas que lleva adelante un sindicato en defensa y mejora y optimización de los derechos de los trabajadores afiliados al sindicato. Una forma de amparo. Estas medidas se llevan a cabo muchas veces ante despidos o cesación de contratos y en cuando no se alcanza un acuerdo entre el empleador y los trabajadores y expresa el disenso. A menudo se utiliza esta expresión como un eufemismo de huelga o huelga general, pero al alcance es mucho más grande. La acción sindical puede realizarse en el contexto de una disputa laboral o puede realizarse para promover un cambio político de transición social. Clases de sindicatos de trabajadores y trabajadoras. Lo establece el artículo 371 de la LOT, que los sindicatos de trabajadores y trabajadoras pueden ser de entidad de trabajo, profesionales o de industria sectoriales. El tomo A son sindicatos de empresa los integrados por trabajadores y trabajadoras de cualquier profesión u oficio que presten servicios de una misma entidad de trabajo, incluyendo sus sucursales ubicadas en entidades, localidades y regiones. Tomo B. Son sindicatos profesionales de artes u oficios los integrados por trabajadores y trabajadoras de una misma profesión u oficio, o de profesiones u oficios similares o conexos, ya trabajen en una o entidades distintas de trabajo. Podrán constituir sindicatos profesionales las personas que desempeñen profesiones u oficios en forma no dependiente. Son sindicatos de industria los integrados por trabajadores y trabajadoras al servicio de varios patrones y patronas de una misma rama industrial, aun cuando desempeñen profesiones u oficios diferentes, o al servicio de un mismo patrón o patrona cuando sea el único existente en la rama industrial. Esto lo describe el tomo C. El tomo D son sindicatos sectoriales los integrados por trabajadores y trabajadoras al servicio de varios patrones y patronas de una misma rama comercial, agrícola, de producción o de servicio, aun cuando desempeñen profesiones u oficios diferentes o al servicio de un mismo patrón o patrona, cuando sea el único existente en la rama. Los sindicatos sectoriales o profesionales podrán crear comités sindicales en cada una de las entidades de trabajo donde tengan trabajadores afiliados y trabajadoras afiliadas.